Saludos amiguitos, llegó nuestro Story Time. Soy Tita Liz y quiero que todos mis sobrinitos me acompañen a escuchar una fascinante historia que te enseñará cómo Dios puede cambiar tu vida y llenarla de luz, esperanza y poder. El presidente del ferrocarril colocó en su escritorio la carta que había leído 3 veces y dando vuelta en su sillón, con una expresión de intensa molestia, dijo: «Me gustaría que fuese posible hallar a un muchacho o un hombre entre 1000 que quisiera recibir instrucciones y ejecutarlas al pie de la letra sin apartarse de un ápice de ella». «Cornelio», dijo mirando vivamente a su hijo, que estaba sentado ante un escritorio cercano, «supongo que estás aplicando mis ideas con tus hijos». «No los he visto mucho últimamente. Ciro me parece ser un joven promisorio, pero no estoy muy seguro de Cornelio. Parece que Cornelio Whitbread III está adquiriendo el sentido de su propia importancia, lo que no es deseable. No, de ninguna manera deseable. A propósito, Cornelio, ¿aplicaste ya a tus hijos la prueba de Ezequías Woodbridge?» Cornelio Woodbridge, hijo, apartó la mirada de su trabajo con una sonrisa y dijo: «Todavía no, papá. Pero sabes que es una tradición de familia y se ha ejercido el debido cuidado para que los muchachos no sepan nada de ella. Será una prueba para ellos como lo fue para ti, para mí y para mi padre». «¿Te olvidaste el día en que te sometí a ella, Cornelio?» «Eso sería imposible, papá», dijo con una sonrisa. Los rasgos algo severos del anciano se suavizaron y echó riendo hacia atrás en su sillón. «Hazlo enseguida y haz que ellos una prueba dura. Tú conoces sus características, apriétalos fuerte. Yo me siento bastante seguro de Ciro, pero en cuanto a Cornelio, lo dudo». Sacudiendo la cabeza como dudando, volvió a alzar la carta. Repentinamente se dio vuelta de nuevo y le dijo a Cornelio su hijo: «Hazlo este jueves, y cualquiera de ellos que la pase debidamente nos acompañará a la gira de inspección. Me parece que esta sería una buena recompensa para cualquiera de los dos». «Muy bien, papá», contestó el hijo, y los dos hombres siguieron trabajando sin hablar palabras. Tenían la costumbre de atender sus negocios importantes con la menor cantidad de palabras posibles. El jueves de mañana, inmediatamente después del desayuno, Ciro Woodbridge fue llamado a la oficina de su padre. Se presentó enseguida. Era un muchacho de unos 15 años, de mejillas redondas y ojos brillantes que parecía estar siempre alerta. «Ciro», dijo su padre, «tengo una diligencia para ti de carácter tal que no puede ser explicada en estos momentos. Quiero que lleves este sobre», y le alcanzó un sobre grande y abultado, «y sin decir nada a nadie, siga sus instrucciones al pie de la letra. Quiero que me des tu palabra de honor de que así lo harás». 2 pares de ojos se miraron mutuamente por un momento. Eran singularmente semejantes en ciertas expresiones, que se habían convertido en gran agudeza en el hombre, pero en el niño revelaba todavía tan solo un carácter extremadamente despierto. Ciro Woodbridge III tenía un compromiso con cierto amigo joven que después de media hora debía cumplir. Sin embargo, respondió instantáneamente a su padre: «Lo haré, papá». «¿Bajo tu palabra de honor?» «Sí, papá. Esto es todo lo que quiero. Ve a tu dormitorio y lees las instrucciones que están en el sobre. Luego sal enseguida a cumplirlas». El señor Woodbridge se volvió a su escritorio con la señal de asentimiento y sonrisa de despedida
que Ciro conocía muy bien. El muchacho se fue a su dormitorio, abrió el sobre tan pronto como hubo cerrado la puerta. Estaba lleno de sobres más pequeños, numerados ordenadamente. Estaban envueltos en una hoja de papel en la cual se hallaba escrito a máquina lo siguiente: ve a la sala de lectura de la biblioteca en Winchester. Allí abre el sobre número 1. Acuérdate de mantener secretas todas las instrucciones. Ciro, con una cara un poco extrañada, dejó escapar un silbido y dijo: esto suena muy raro. Significa que mi compromiso con Haroldo ha quedado roto. Bien, hagámoslo. Se detuvo en el camino para telefonear a su amigo respecto a la tardanza, tomó un tranvía que iba hacia la avenida Winchester y 20 minutos más tarde estaba en la biblioteca. Buscó un lugar apartado y abrió el sobre número 1, que decía: ve a la oficina de W.K. Newton, cuarto 703, piso 10, edificio Norfolk, calle X. Llega a las 9:30 de la mañana. Pide la carta dirigida a Cornelio Woodbridge, hijo. En el viaje de regreso, mientras estés en el ascensor, abre el sobre número 2. Ciro empezó a reírse, pero al mismo tiempo se sentía algo irritado. ¿Qué está buscando mi papá?, se preguntaba perplejo. Aquí estoy lejos del centro y me ordena que vuelva al edificio Norfolk. Pasé delante de él cuando venía. Debe haber cometido un error. Sin embargo, me dijo que obedeciera las instrucciones al pie de la letra y le di mi palabra de honor. Por lo general sabe exactamente lo que hace cuando pide estas cosas. Mientras tanto, el señor Woodbridge había mandado a llamar a su hijo mayor, Cornelio. Era un joven alto, de 17 años, de rasgos familiares pronunciados, con párpados caídos y un ligero acento extranjero en el habla algo peculiar. Se acercó lentamente a la puerta de la oficina de su padre. Antes de entrar, enderezó los hombros, pero no apresuró el paso. Cornelio, dijo su padre, quiero mandarte a hacer una diligencia de cierta importancia, pero posiblemente te resultará algo molesto. No tengo tiempo para darte las instrucciones, pero las hallarás en este sobre. Quiero que guardes estrictamente en reserva el asunto y sus motivos. ¿Me das tu palabra de honor de que puedo confiar en que seguirás las órdenes hasta el mínimo detalle? Cornelio se enderezó su par de anteojos y extendió la mano para tomar el sobre, pero con cierto rasgo de indiferencia. El padre retuvo el paquete en su mano y habló de una manera firme y le dijo: no puedo dejarte mirar las instrucciones hasta que tenga tu palabra de honor de que la vas a cumplir. ¿No es mucho pedir, papá? Tal vez, dijo el señor Woodbridge, pero no es más de lo que se pide cada día a los mensajeros de confianza. Te aseguro que las instrucciones son mías y representan mis deseos y mi autoridad. ¿Cuánto tiempo requerirá esto, papá?, preguntó Cornelio, agachándose para sacar una imperceptible manchita de polvo en sus pantalones. No considero necesario decírtelo, dijo el padre. Había algo en la voz de su padre que hizo que él se enderezara, así que carraspeó un poco su garganta y le dijo: por supuesto que iré. ¿Y tu palabra de honor? Por cierto que te la doy, papá. Muy bien, confío en ti. Ve a tu cuarto antes de abrir las instrucciones. Y un segundo joven salió también algo perplejo de la oficina de ese memorable jueves de mañana para encontrar que en su primera orden se lo mandaba a un barrio apartado de la ciudad con la indicación de llegar allí a las 3/4 de. Mientras tanto, en un tren, Ciro se dirigía a otro suburbio. Después de recibir la carta en el 10º piso del edificio Norfolk, había leído lo siguiente: toma el tranvía que cruza la ciudad en la calle L, trasládate a la avenida Louisville
y dirígete a las alturas de Kingston. Busca la esquina de las calles West y White y abre el sobre número 3. Ciro esta vez más perplejo, pero también se interesaba cada vez más en este asunto. Así que en la esquina específica abrió apresuradamente el sobre número 3. Pero para su gran asombro encontró tan solo esta indicación singular. Toma el subterráneo, baja a la estación de la calle Duane, de allí ve a la oficina El Centinela, consigue un ejemplar de la tercera edición del diario de ayer, abre luego el sobre número 4. Pero, ¿para qué me mandó a las alturas de Kingston?, exclamó Ciro en alta voz. Tomó el siguiente tren subterráneo, pensando pesadamente en su compromiso roto con Haroldo y ciertos planes que tenía para ejecutar esa tarde y acerca de los cuales empezaba a temer que habría de arruinarse si continuaba esta acción aparentemente sin objetivo ninguno. Miró el paquete de sobres sin abrir y dijo para sí: sería más fácil abrirlos todos y ver en qué consiste todo este asunto. Nunca he sabido que mi padre hiciese cosa semejante. Si es una broma, y sus dedos tanteaban el sello del sobre número 4, lo mejor sería descubrirlo enseguida. Sin embargo, papá nunca habría de bromear con la promesa de uno. No, ya le di mi palabra de honor a papá, y mi palabra de honor es muy importante. Por supuesto que voy a perseverar hasta el fin. Veré a qué me lleva todo esto. A fin y al cabo, pronto será la hora de almorzar. Todavía le faltaba. Ya Ciro había recibido 2 veces la orden de cruzar la ciudad y una vez subir el piso superior de un edificio de 16 pisos, el cual no funcionaba el ascensor. Era más de las 12 y se hallaba en condiciones de encontrar muy satisfactorio el sobre número 7. En él leyó la siguiente instrucción: ve al restaurante Renault en la plaza Westchester. Toma asiento en una mesa de reservado de la izquierda. Pide al mozo la tarjeta de Cornelio Woodbridge, hijo. Antes de pedir el almuerzo, abre el sobre número 8 y lee su contenido. El muchacho no perdió tiempo para obedecer esta orden y se hundió en la silla de reservado designado con un suspiro de alivio. Se enjugó la frente, bebió un trago de vaso de agua fresca. Era un día caluroso de octubre y los 16 pisos habían representado un esfuerzo muy penoso. Pidió la tarjeta de su padre y luego se sentó a estudiar el atrayente menú. ¿Puede usted traerme? Se detuvo un momento y luego dijo riendo: ay, creo que tengo bastante hambre como para comérmelo todo. Así que empiece con... De pronto recordó lo que debía hacer, pues antes de solicitar cualquier cosa debía abrir la carta número 8. Así que, tomándose un minuto, le murmuró al mozo: espera un momento. Luego su rostro se enrojeció, tartamudeó para sí mismo y dijo: pero no puede ser. El sobre número 8 debía haber sido de luto, a juzgar por el pesar que le causó la orden que le daba de ir al salón de conferencias para oír hablar de electricidad a un famoso profesor. Pero ya se había excitado la sangre Woodbridge y con una expresión parecida a la de su abuelo Cornelio cuando estaba muy enojado, salió Ciro del encantador salón para entrar a aquella conferencia aburrida. ¿Quién tiene ganas de escuchar una conferencia con el estómago vacío? De todos modos, supongo que se me ordenará que salga apenas me siente y estire las piernas. Me pregunto si papá no ha estado un poco mal de la cabeza. Siempre dice que no hay que malgastar el tiempo.
y hoy lo he estado desperdiciando a granel. Posiblemente está haciendo esto para probarme. Lo cierto es que no me va a cansar tan pronto como piensa. Seguiré adelante hasta caer muerto. Sin embargo, cuando recibió la orden de salir del salón de conferencias e ir a una cancha de fútbol que estaba a 5 kilómetros de allí, luego se le ordenó que se apartara de allí sin ver el partido que deseaba ver desde hacía una semana. Ciro ya estaba disgustado intensamente. Durante toda aquella larga y calurosa tarde, corrió por la ciudad, los suburbios, subió ascensores, subió escaleras y el hambre se lo estaba comiendo. Lo peor era que las órdenes empezaban a asumir forma de programa y le mandaba estar en un lugar a las 3:15, el otro a las 4:05 y así sucesivamente, lo cual le impedía estar ocioso. Si hubiese tenido inclinación a ello, esto hubiese sido un problema. En todo esto no podía haber propósito alguno, excepto el posible deseo de probar su resistencia física. Era un muchacho fuerte, de lo contrario, se hubiese desmayado. Antes de llegar al sobre número 17, después del cual quedaban solamente 3 en el paquete, este sobre decía lo siguiente: llega a la casa a las 6:20 de la tarde. Antes de entrar por la puerta, lee el sobre 18. Apoyado en uno de los grandes pilares de piedra blanco del vestíbulo de su casa, Ciro abrió con un ademán de cansado el sobre número 18, y las palabras parecieron bailar delante de sus ojos. Tuvo que restregarse sus ojos para asegurar que no se estaba equivocando en lo que estaba leyendo. Decía: vuelve a las alturas de Kingston, en la esquina de la calle West y Dwight. Llega allí a las 6:50. Lee en este sitio el sobre número 19. El muchacho miró hacia las ventanas bastante airado. Los hombres de la familia Woodbridge tenían por costumbre enseñar a sus hijos el significado de la frase palabra de honor. Este honor predominaba sobre su orgullo y cansancio. Si así no hubiese sido, se habría revelado y hubiera entrado en forma desafiante y tormentosa. Sin embargo, se quedó durante un largo minuto apretando los puños y los dientes. Luego se dio vuelta, bajó las escaleras y dio la espalda a la cena que tanto anhelaba, que ya estaba servida en la mesa de su casa. Luego fue en busca de la calle L y del tranvía que lo había de llevar a las alturas de Kingston. Mientras lo hacía, dentro de la casa, detrás de las cortinas, desde donde estaba mirando ansiosamente, el anciano Cornelio Woodbridge se dio vuelta y, golpeando las palmas de alegría y satisfecho, dijo: ¡vino! Y se fue. Llegó exactamente al minuto. Cornelio, hijo, ni siquiera alzó los ojos del diablo vespertino mientras contestaba quedamente: ¿de veras? Pero se aflojaron un tanto las comisuras de sus labios. El tranvía parecía arrastrarse interminablemente hacia las alturas de Kingston. Cuando por fin se acercó al término de su viaje, una fuerte tentación se apoderó del joven Ciro. Había estado allí una vez ese día en cumplimiento de una diligencia sin propósito. La esquina de las calles West y Dwight se encontraban a más de 8 metros de donde paraba el tranvía y era un lugar casi despoblado. Tenía las piernas cansadas, el estómago vacío. ¿Por qué no esperar el intervalo que se necesitaría para caminar hasta la esquina y volver a leer el sobre número 19 y ahorrarse el esfuerzo?
Ciertamente había hecho bastante para demostrar que era un mensajero fiel. Pero, ¿lo había hecho? Ciertas palabras bien conocidas acudieron a su mente. Había tenido que escribirlas en un cuaderno de caligrafía los primeros días que había ido a la escuela. Una cadena no es más fuerte que su eslabón más débil. Ciro saltó del tranvía antes que se hubiese detenido. Salió corriendo hacia la esquina de la calle West y Dwight. No debía haber puntos débiles en su palabra de honor. Firmemente llegó al límite indicado y hasta tomó el camino más largo para dar la vuelta. Cuando emprendía el regreso bajo el farol de la esquina, se presentó repentinamente un mensajero de la ciudad. Se acercó a Ciro y sonriendo le extendió un sobre. Se me ordena que le diera esto, dijo, por si acaso nos encontrábamos. Si usted hubiera llegado después de las 7:05, no lo habría recibido, pues yo debía regresar antes de esa hora. Usted tuvo un margen de 7 minutos y medio. Son órdenes raras, pero el presidente del ferrocarril, el señor Woodbridge, me las ha dado. Ciro se volvió al tranvía congratulándose de haber cumplido con las órdenes y esto le fortaleció un poco los músculos. Este último incidente demostraba claramente que su padre lo estaba sometiendo a una prueba severa, de alguna clase y de lo cual él no sabía la razón ni el propósito. Su padre era un hombre que hacía las cosas con un fin determinado en vista. Ciro pensó en los incidentes del día y escudriñó su memoria para asegurarse de que no había pasado por alto ningún detalle de lo que se le había ordenado. Cuando volvió a ascender las gradas de su propia casa, estaba confiado de que sus labores habían terminado, que casi se olvidó de abrir el sobre número 20, que debía leer en el vestíbulo antes de entrar nuevamente a la casa. Cuando ya tenía el dedo sobre el botón del timbre, se acordó y con un suspiro rompió el sobre final, que decía: da media vuelta y ve a la estación de la calle Lenox del ferrocarril B. Debes llegar allí a las 8:05. Espera al mensajero en el extremo oeste de la estación. Esto era un golpe, pero Ciro se había sobrepuesto. Y aunque estaba muerto de hambre y ya quería terminar con esto, sentía que ahora no podía darse por vencido. Era su última instrucción y debía cumplirla cabalmente. Tomando un aire, cerró los puños, fijó sus ojos e inmediatamente salió corriendo. Llegó con facilidad a tiempo a la estación de la calle Lenox. El gran reloj indicaba 8:01. En el lugar designado se encontró con el mensajero. Ciro lo reconoció. Era el camarero de uno de los trenes de la línea que presidía su abuelo y su padre. Sí, era el camarero del coche especial de los Woodbridge. Traía para el muchacho una tarjeta que decía así: entrega al camarero la carta del edificio Norfolk, la tarjeta recibida en el restaurante, la entrada para la conferencia del ejemplar del Centinela de ayer y el sobre recibido en las alturas de Kingston. Ciro entregó en silencio esas cosas, contento porque no le faltaba ninguna. El camarero se fue con ellas, pero volvió a los 3 minutos. Venga por acá, dijo, y Ciro lo siguió latiéndole el corazón muy rápidamente. Sobre la vía reconoció el carro particular del presidente Woodbridge, y él sabía que el abuelo Cornelio iba a iniciar una gira por las propias líneas y algunas otras que comprendería a un viaje a México. Se preguntó, ¿podría ser
En el coche su padre y su abuelo se levantaron para recibirlo. Este le extendió la mano. ¡Bravo, muchacho!, dijo sonriendo ampliamente. Bastante la prueba de Ezequías Woodbridge. Se puede confiar en tu palabra de honor. Ciro, vas a recorrer con nosotros 19 estados de este país y también México. ¿Es suficiente esta recompensa para un día de penurias? Creo que sí, abuelo, contestó Ciro, reflejando en su redonda cara la sonrisa de su abuelo que se intensificaba. ¿Fue una prueba dura, Ciro?, preguntó con interés el anciano Woodbridge. Ciro miró a su padre. No me parece, ahora por lo menos, dijo ambos hombres riéndose. ¿Tienes hambre? Bien, un poco, abuelo. Se nos servirá la cena tan pronto como salgamos. Tenemos que esperar solamente 6 minutos. Y diciendo esto, miró con cierta duda hacia el interior de la estación y le dijo al chofer: arranque a las 8:14 en punto. De repente, el camarero entró apresuradamente y entregó un puñado de sobres al anciano Cornelio. El abuelo los miró con asombro y duda. Eran los sobres de su nieto Cornelio. En ese momento en el que el tren hacía el primer movimiento suave de partida, apareció aquella persona tranquila y sin faltarle el aliento. Cornelio Woodbridge III entró en el coche. Entonces el abuelo Woodbridge asumió un aire impresionante. Avanzó, estrechó la mano de su nieto como si estuviera saludando a un distinguido miembro del directorio. Luego se volvió a su hijo, le estrechó la mano y le dijo: te felicito, Cornelio, por poseer 2 hijos cuya palabra de honor es irreprochable. La menor desviación del programa bosquejado habría resultado en un desastre. 10 minutos de tardanza en diferentes puntos le habrían impedido obtener los documentos requeridos. Tus hijos no fracasaron. Se puede confiar en ellos. El mundo necesita hombres de este calibre. Te felicito sinceramente, hijo, te felicito. Ciro se alegró de poder escapar enseguida con su hermano Cornelio a un camarote. Dime, ¿qué tuviste que hacer?, le preguntó ávidamente. ¿Te tocó recorrer la ciudad hasta no poder más? No, no me tocó eso, dijo Cornelio en tono serio mientras se secaba la cara. Me pasé todo el día en una pieza en la parte superior de un edificio vacío, teniendo que hacer exactamente 10 viajes por las escaleras hasta la planta baja para recibir unos sobres en determinados momentos. No pude probar bocado, ni tuve nada que hacer y no podía ni siquiera echarme una siestecita por temor a que se me pasara por alto la próxima cita que debía cumplir. Creo que tu suerte fue peor que la mía, comentó Ciro. Ya lo creo. Si no estás seguro, haz la prueba. ¡A cenar, muchachos!, dijo la voz de su padre en la puerta. Y por cierto, que lo hicieron con mucho gusto. Si esa encomienda se te hubiera dado a ti, ¿la hubieras cumplido al pie de la letra sin omitir ningún detalle? ¿O te hubieses desesperado abriendo todos los sobres? Es importante que aprendas que cuando tú das tu palabra de honor, debes cumplirla al pie de la letra. Porque como dice Eclesiastés 5, 4 y 5, cumple lo que prometes, porque mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Querido amiguito, te invito a que juntos oremos para pedirle a Dios hoy que nos ayude a cumplir con nuestras encomiendas y tener palabra de honor. Gracias, querido Dios, porque tú tienes palabra de honor, porque todo lo que tú nos has prometido, así lo has cumplido. Ayúdanos a nosotros a ser fieles a la misión que tú nos has dado y que cuando prometamos algo, tener la fidelidad de cumplirlo en tu nombre. Gracias por ayudarnos en el nombre de Jesús. Amén.
Gracias, amiguito, por acompañarme en el Storytime con Italis. Que cada historia pueda enseñarte a llevar al mundo luz, esperanza y poder. ¡Hasta la próxima!